En 1823 se promulgó nuestra primera constitución política, la misma que, siendo liberal, nos declaraba como una república unitaria. Pero esta constitución no llegó a regir, pues fue suspendida casi de inmediato debido a la llegada de Simón Bolívar y a los intereses que convenían a toda la élite criolla de aquel entonces. ¿Cuál era el panorama del Perú en sus primeros años de vida independiente? ¿Qué características de entonces permanecen aún hoy en nuestros días? ¿Cómo nos veían en el mundo en aquel entonces? Acompáñame a resolver estas interrogantes sobre el origen del Perú republicano. Veamos, el Perú republicano en sus orígenes presentó una serie de características que podrían reducirse a algunas palabras como inestabilidad, caos, crisis, dependencia. En el aspecto político, el caos y la inestabilidad en el gobierno, los cambios de constitución eran una moneda corriente en los primeros años de vida independiente. La ausencia de una clase dirigente que convoque a las otras fuerzas era uno de los grandes problemas en ese momento para cuestiones de gobierno. No se pudo concretar ningún acuerdo político que satisfaga a todos, ni siquiera a una pequeña mayoría, menos a un pequeño grupo. El enfrentamiento entre estos fue permanente. Fue una lucha recurrente entre liberales y conservadores, entre centralistas y regionalistas, entre librecambistas y proteccionistas. Y no es que hayan sido necesariamente liberales, centralistas, librecambistas contra conservadores, regionalistas, proteccionistas, no, indistintamente en algún momento cambiaban de una a otra postura. A esto hay que sumarle que producto de esta inestabilidad tuvimos muy pocos presidentes que terminaron su mandato. En este primer medio siglo de vida independiente tuvimos 53 gobiernos, 10 congresos, 6 constituciones. Si hacemos un arco en todo el siglo XIX, diremos que en todo el siglo apenas tuvimos 4 gobiernos que terminaron su mandato. Y podríamos enumerarlos rápidamente. A ver, de los que se vienen a la memoria. Y podríamos seguir mencionando más gobiernos, pero para resumir acá, teníamos entonces un ciclo de inestabilidad con un régimen marcadamente desordenado y caótico. Si miramos la otra cara, la legislación, por ejemplo, para temas de analfabetismo y de desigualdad, no fueron vistos como prioridad. Nuestras constituciones, por ejemplo, no terminaron de definir el propósito de nuestro sistema educativo. Tampoco terminaron de definir el papel de la Iglesia Católica en este campo, y por ello es que la Iglesia jugó un papel preponderante dentro de la formación y la intervención en la ejecución de políticas educativas en aquel entonces. Si les podríamos llamar políticas. Habría que entender entonces que esta mirada de desorden llevó al convencimiento de los políticos de entonces que el autoritarismo y el militarismo eran la mejor receta para mantener el orden en nuestro país. Y entonces, ante tanta inestabilidad y ante tanto caos, los políticos, los grupos de poder buscaban siempre a militares con mano dura, militares que por la fuerza pusieran orden. Y esa misma mirada es la que se va a trasladar al sistema educativo. Y esa misma mirada es la que se va a trasladar a la vida doméstica. Por eso es que en el siglo XX, y aún hoy todavía, encontramos escuelas en las que se propugnan costumbres como la de cortarse el cabello, el uso del uniforme, la disciplina y, del otro lado, la presencia de la Iglesia Católica en las prácticas religiosas es una constante dentro de la educación pública. Vean entonces cómo es que políticamente nuestro país nació dentro de este marco de inestabilidad y de caos. Socialmente las cosas tampoco serían distintas. El racismo, la ausencia de un proyecto de integración nacional, la execración al indio y al negro fueron vistos como moneda corriente. Se fue construyendo una identidad desde el imaginario local y de repente esta regional, lo que llevó a la desintegración de esta idea de Perú como unidad que nunca existió finalmente. Un
un Perú dicotomizado en la imagen identitaria de lo rural contra lo urbano, un Perú militarista contra un Perú civilista, un Perú norteño contra un Perú sureño, y acaso mucho más complejo que este escenario. Es decir, fuimos un conjunto de identidades y nacionalismos dentro de esta fantasía de patria que se generó con la independencia. Pese a ello y a las demás ausencias, la población indígena terminó siendo la base, no solo social, sino económica y hasta política por el clientelismo de nuestro país. La población negra prácticamente fue desconocida hasta mediados del siglo XIX. Esa mirada paternalista y tutelar propició durante este periodo que tanto indígenas como negros permanecieran como propiedad para los dueños de las grandes haciendas y de las tierras de aquel entonces. En el plano económico la situación era terrible. La deuda externa por la guerra de independencia nos había arruinado. Imaginen el siguiente escenario: 14 años de guerra en este espacio llamado Virreinato del Perú, en el que las fuerzas militares de América Latina y de algunos países colaboradores del mundo han concentrado su intervención. Y es que el Virreinato del Perú era un núcleo importante en ese momento. Era el centro de poder político, económico, cultural, religioso, administrativo y educativo que tenía España en América. Y siendo el centro de poder más importante, pues para tener esta libertad había que acabar con este centro. Así que ya se imaginarán cómo quedamos. El Estado peruano estaba falto de ventas propias a principios de su vida independiente. Los monopolios comerciales, coloniales y las redes virreinales habían desaparecido. La minería prácticamente suprimida. La agricultura abandonada por estos años de guerra. La recaudación tributaria había colapsado y la inversión privada era casi nula por la salida de inversionistas extranjeros y españoles. O sea, un escenario catastrófico, apocalíptico. En cifras, si queremos ver un ejemplo aquí, el Perú necesitaba 5 millones de pesos para armar un presupuesto austero que le permita vivir en un periodo fiscal, pero recaudaba apenas 1 millón o poco más de 1 millón de pesos. Por ello es que se vio obligado, por ejemplo, a restablecer el tributo indígena, que ya José de San Martín había abolido durante el protectorado y que don Simón Bolívar tuvo que restablecer antes de retirarse del Perú. El tributo indígena se convirtió así en la base del presupuesto nacional, por lo menos hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando la economía guanera permitió su reemplazo. Punto aparte es la accesibilidad al interior del país. Era mucho más rápido llegar a Iquitos por el Atlántico que por tierra. Es decir, tú, para llegar a Iquitos, tenías que hacer un recorrido hacia Lima, al Callao, bordear el estrecho Magallanes, rodear Sudamérica e ingresar en sentido contrario por el río Amazonas. O por el norte hacia Panamá, igual Atlántico, río Amazonas, Iquitos. Esa era la vía más rápida. Pensar en un viaje por tierra de Lima a Iquitos era inimaginable en ese momento. Es más, tú podías llegar mucho más rápido del Callao a Europa que del Callao a Iquitos. Un tema aparte fueron nuestras fronteras, las que veremos en otra entrega, debido a las tensiones que provocaron los principios demarcatorios y las guerras entre vecinos. Merece un tratamiento particular. Así empezó nuestra vida republicana, con un Estado ausente en gran parte de su territorio, promoviendo el caudillismo y el clientelaje producto de esta ausencia, carente de recursos por ventas propias, con vías de comunicación y transportes ruinosos, con una enorme e impagable deuda externa a principios de esta vida republicana, con los inversionistas extranjeros que nos veían como desordenados y conflictivos y no como un polo de inversión o de desarrollo, lo que por cierto nos salvó de una mayor dependencia, dejando la gran posibilidad de desarrollo al capital nacional. Es decir, dentro de esta maraña de crisis y de desconcierto, algo bueno avisoraba: la posibilidad del empoderamiento de un grupo económico en nuestro país y del desarrollo a partir de ese empoderamiento. Pero algo debió ocurrir. ¿Qué ocurrió? Eso será para otra historia. Recuerda, entender nuestro pasado madura la conciencia de nuestra libertad o afirma nuestra esclavitud. Hasta la próxima.